Sofía, cuéntanos de Una locura discreta. ¿Qué es lo que tú querías decir en este libro de cuentos? Primero, gracias por la invitación. Eh, Una locura discreta es mi primer libro de cuentos y de hecho no, cuando comencé a escribir los cuentos de este libro no tenía una idea específica, ¿no? Yo comencé a escribir a partir del año 2018 en una serie de talleres en los que tuve la chance de estar, y a medida que pasó el tiempo, hacia el 2020, me percaté que algunas de mis obsesiones comunes estaban reunidas en relación a la idea de la locura, ¿no? La idea de que todas las personas en algún punto de la vida podemos dar un paso, caminar un poco ese puente ficticio que separa la locura, entre comillas, de la cordura. Entonces me percaté que había eso en algunos de los cuentos. Más allá de eso, siempre he tenido este interés en pensar la subjetividad, eh, no de una manera, digámoslo así, heterodoxa, no de una manera blanco y negro, sino comprender que las personas tenemos múltiples matices. Y cuando me percaté que había un conjunto de cosas que eran más o menos comunes, pensé que podría ser un momento de darle forma a un libro. Lo que quiero yo, lo que quise al momento de escribir Una locura discreta era eso, era recrear un mundo de personas que pudieran, así como nosotros y nosotras, transitar un poco entre estos umbrales de lo que es la locura y la normalidad, ¿no? Que son categorías en teoría muy distantes, pero que pueden entremezclarse mucho y las personas pueden ir y venir, ¿no? Que da la idea de también, da un poco de miedo, porque puede ser muy extremo hablar de la locura y de lo discreto, que puede ser entendido también como la tranquilidad o la Uh-huh, paz que uno espera. uh-huh, Entonces, ¿cómo creo que en tu libro rompe esa, digamos, esa barrera en realidad entre la locura y lo discreto, ¿no? Para enseñarnos, además, y ponernos frente a frente con, entiendo, soledad, uh-huh, miedo, eh, y contra algunos, además, miedos inculcados de uh-huh, como desde la sociedad. uh-huh. Sí, creo que es muy preciso esto, ¿no? El término locura o la idea de locura suele dar miedo. Y creo que por alguna razón también yo empecé a saber que tenía un libro de cuentos justo hacia fin de la pandemia, ¿no? Un momento en el que históricamente todas las personas nos pusimos en jaque en relación a nuestras locuras personales, ¿no? A todas las personas se nos escapó un poco algo en ese momento. Para regresar o no, se nos escapó. Y sí creo que es como puede ser muy contradictoria esa idea de una locura discreta, pero creo que eso es lo que sucede. Todas las personas hemos sentido alguna vez que estamos perdiendo la razón, ¿no? Y hay, ahora ya no tanto, pero antes, incluso ahora también coexiste, hay un tabú muy fuerte respecto a que alguien acepte que se nos puede estar escapando un poco algo, sin que eso implique que te coloquen un estigma o una categoría, ¿no? Ahora se puede hablar un poco más de eso, ¿no? Con cierto tabú, porque igual yo digo ahora, pero mi ahora tiene un... O sea, estoy pensando en la gente que me rodea, en los círculos que me rodean, que no son círculos que sean necesariamente los mayoritarios, ¿no? Lo entiendo también porque, por ejemplo, cuando dices en uno de los cuentos, ¿no? La lepra, hablas de la lepra y qué es la lepra para, qué puede hacer la lepra en todo caso para el personaje del cuento, o no sé si eres tú, pero eh, quiero que expliques un poco qué es la lepra. Y entiendo que también, no sé, me parece que del libro hay mucho de ti, de la profesión que tienes, desde la psicología, ¿no? Uh -huh, Entonces, cuando explicas qué es la lepra, por ejemplo. uh -huh. Ese es el primer cuento, ¿no? Que se llama Molokai, que curiosamente fue el último cuento que escribí de todo ese conjunto. Eh, en el cuento, la lepra es esta enfermedad, digamos, que ataca a la piel, ataca al sistema nervioso también, implica un cierto deterioro que puede llevar a la muerte, pero más allá de eso también está, me parece, después de haberlo escrito, ¿no? El símbolo de la
lepra como algo que puede ser contagioso, que se puede ocultar, que a veces no es tan visible, que de pronto se hace muy visible y que todas las personas pueden llevar algo de esto, ¿no? Me es un poco difícil pensar en la simbología precisa del cuento porque una vez que se escribe, los cuentos o las obras pasan a ser leídas por las personas y las personas terminan de darle múltiples sentidos, ¿no? En mi caso ese cuento nace porque yo había escuchado mucho sobre esta enfermedad en el colegio, ¿no? Ligada al tema de lo religioso. Y creo que ahí hay algo que se activa de forma distinta, ¿no? Una creencia religiosa en varios contextos puede pensarse como una creencia, entre comillas, relacionada a la locura, ¿no? Pero en contextos, estas creencias en contextos religiosos son las verdades, ¿no? Como una misma idea puede tener distintos símbolos, ¿no? Pero la lepra también habla de la soledad, que es algo que mencionaste hace un rato, ¿no? Este es un libro que, si bien es cierto, toca el tema de la locura, su título lo dice, también habla de personas que están un poco solas, ¿no? En esa locura que tienen, ¿no? O que incluso por creer o por sentir estas cosas pueden estar un poco más aislados o aisladas, ¿no? Y luego no. Pero sí, el tema de la soledad y del cuerpo es algo que me interesa mucho y que creo que aparece, ¿no? En los textos, no necesariamente pensados, ¿no? Sino como luego uno se da cuenta de lo que termina produciéndose, ¿no? A veces se relaciona mucho el cuento siempre con la ficción, con la fantasía. Uh-huh. En el caso de Una locura discreta, pareciera que el cuento tiene mucha vida, más bien, tiene mucho de lo cotidiano en los personajes. Uh-huh. Además, por la descripción de los diferentes personajes, ¿no? ¿Querías un poco eso? ¿Querías que fueran historias comunes? Uh-huh. Más que querer me doy cuenta, como después de escribirlo, que yo en el momento que estaba haciendo Una locura discreta, lo que más me nacía hasta ahora, ¿no? Es escribir dentro de los códigos de lo realista, ¿no? Historias que puedan ser un poco más cotidianas, ¿no? No ciencia ficción, porque es un lenguaje que ahorita el realismo es un lenguaje que me acomoda, ¿no? Y ahora que mencionabas hace un rato este tema de la profesión, si es que esto no estaba también permeado por mi profesión. Y yo la verdad que no lo sé, porque no ha sido una decisión consciente, ¿no? Igual la profesión de psicología te enseña 1000 cosas, o sea, 80.000 cosas que no necesariamente tienen que ver con psicopatología, entre comillas, ¿no? No lo sé, pero yo creo que sí, algo de eso se filtrará. Mi interés, creo, más por la subjetividad, ¿no? Porque yo llevo ya casi más de la mitad de mi vida, un poquito más, estudiando o siendo psicóloga o trabajando como psicóloga. Entonces es una influencia que evidentemente está, pero también veo otras influencias que pueden ser un poco más sutiles, ¿no? Por ejemplo, no sé si sutiles o no, pero el hecho de haber crecido en el lugar donde crecí, leer, yo leo mucho, o sea, las cosas que leo, los propios procesos de, no sé, de autoconocimiento personal, ¿no? Mis propios intereses en otros temas. Pero creo que lo que más puede aparecer al inicio es como una persona psicóloga, entonces hablar de la locura, ¿no? Pero no creo que la profesión sea un camino para, no creo que tenga que estudiar algo específico para poder escribir sobre cualquier cosa. Pero sí para interpretar, quizá. O para describir. Pero es que hay gente que describe súper bien, que no ha estudiado, afortunadamente, psicología, ¿no? O sea, porque psicología puede tener como esta impronta de ser la carrera para describir personajes, pero hay gente que jamás ha estudiado eso y te hace personajes que son maravillosos. Pienso desde el periodismo, ¿no? Tanta gente que escribe y que lo hace de una manera exquisita y es porque está nutrida de otras cosas, de otras miradas, ¿no? Estudiar psicología no es un camino que garantice que se puedan construir buenos personajes porque la gran mayoría de escritoras y escritores no han estudiado psicología, ¿no? Y hay muchos y muchas que son fenomenales, que han estudiado otras cosas o que se han formado de otra manera, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con la lectura y la mirada personal
de cada escritora o escritor, más allá de haber estudiado algo, ¿no? ¿Siempre te gustó escribir? Siempre me gustó leer. Eh, siempre, siempre leer para mí como era el camino para disfrutar, ¿no? Cuando era pequeña, cuando era niña y adolescente, incluso ahora, ¿no? Pero antes lo identificaba como mucho más cercano a eso. Entonces yo empecé leyendo y claro, luego noto que la lectura, cuando alguien está apasionada por la lectura, suele ocurrir que se termine escribiendo alguna cosa, ¿no? Que esa escritura lleve a hacer una obra puede ser otro camino, pero siempre me gustó leer. Luego escribí algunas cosas, pero desde un lugar distinto, ¿no? Como todo el mundo tuvo un blog en algún momento de los 2000, pero no era una intención de ficción, era como comentar algunas cosas que me pasaban, en fin. eh, pero la escritura, como la entiendo ahora, la descubrí después. Al final del libro dice, Sofía Gómez es amiga de su caballo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esa frase? La editorial Personaje Secundario tiene una cosa maravillosa, que es hacia la última página de los libros, le pide a las y los autores que digan una línea, como una pseudo biografía, ¿no? Para colocarlo como colofón del libro. Y en el mío dice, Sofía Gómez es amiga de su caballo, porque al inicio hay una cita de Virginia Woolf, la voy a decir en español, voy a decir en inglés, es blame it or praise it, there is no denying the wild horse in us, que sería algo así como bendícelo o maldícelo, pero no se puede negar que en nosotros hay un caballo salvaje, ¿no? En todos nosotros hay un caballo salvaje. Y tiene que ver un poco con eso, ¿no? La idea de que hay algo indómito en todas las personas y que podemos saberlo, podemos ignorarlo, podemos rechazarlo, pero existe igual, ¿no? Y esa cosa indómita es algo que si la conocemos podemos aprender a vivir con eso, ¿no? Que creo que es un poco como el espíritu de algunos de los cuentos. Hay que aprender a vivir con algunas de las cosas que nos pasan. ¿Tú eres una mujer indómita? Creo que lo tendrían que decir otras personas, pero tal vez soy indómita también para mí misma. Y va bien, ¿no?